Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de derivadas. En este video vamos a realizar 20 ejercicios de derivadas de algunas funciones de forma aleatoria. Vamos a ir de una dificultad baja a cada vez una dificultad más alta, primeramente. Segundo, vamos a ver diferentes tipos de funciones. Vamos a ir aplicando también las propiedades, diferentes formas de derivadas. La forma en que se va a estar trabajando, se va a exponer lo que viene siendo el ejercicio o la función que se pretende derivar. Se va, en algunas ocasiones, no en todas, pero tal vez en la mayoría, se va a poner una expresión equivalente, una ecuación, y también se va a poner las propiedades y las derivadas que se están utilizando, con el objetivo pues de abonar pues, a esta exposición, hacerlo de forma un poco más didáctica. Entonces, para eso pues bueno, en nuestra página vamos a tener 3 zonas. Del lado izquierdo vamos a poner lo que viene siendo la expresión y cómo vamos a irla derivando. En la parte del medio, si como les digo, va a ser, si es necesario, ponemos una expresión equivalente, una ecuación, para trabajarla de una manera diferente a como siempre se ha estado trabajando. Y del lado derecho se va a poner las derivadas o las propiedades que se pretenden utilizar. Este video también pues va a ser relativamente largo, pues vamos a hacer 20 ejercicios. Entonces comencemos con el primero. Tenemos la función f de x definida como ax cuadrada más bx más c. Para este caso, pues bueno, su derivada quedaría representada como f de x igual a la derivada de la función, o sea, ax cuadrada más bx más c. Para esto, pues bueno, no vamos a utilizar expresión equivalente, pero sí voy a poner las propiedades y la derivadas que vamos a estar utilizando. Primero, vamos a utilizar lo que viene siendo las propiedades de linealidad de la derivada, que la primera sería producto por una constante, la segunda vamos a utilizar la propiedad distributiva, que nos permite estar derivando cada una de ellas por separado. Tercero, ahora sí, una derivada que va a tener la forma x a la n, cuya resultante es la siguiente, n por x a la n menos 1. Y cuarto, pues la derivada de lo que viene siendo una constante, que es 0. Muy bien, entonces aplicando las dos propiedades de linealidad, nos va a quedar a veces la derivada con respecto de x cuadrada más b veces la derivada de x más la derivada de c. Entonces, en estas dos derivadas vamos a aplicar la forma x a la n, donde nos va a quedar a por 2 veces x más b más 0. Al final pues nos quedaría 2a por x más b. Y ese sería el resultado de esta primera derivada. Segundo ejercicio, tenemos la función definida como está en función de t, es at más b, sobre ct más d. En este caso, al querer determinar su derivada, pues no la voy a exponer como lo hice en el caso anterior, sino voy a utilizar una expresión equivalente, que para mí yo la puedo visualizar como y igual a la u sobre v. Entonces, en este caso, y' va a ser el denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador entre v cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué derivada estamos utilizando aquí? Pues la derivada con la forma u sobre v, que sería v por la derivada de u con respecto de x más u por la derivada de v con respecto de x sobre v al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar quiénes son los respectivos términos. Por ejemplo, en este caso y es igual a f de t, u va a ser el término del numerador, que sería at más b, su u', que sería la derivada de u con respecto de t, que simplemente sería a. Aquí pues está implícito lo que viene siendo propiedades de linealidad de la derivada y con la forma x a la n.
Siguiente término, que sería el denominador, sería v, que es ct más d. Su respectiva prima o la derivada de v sería simplemente c. Entonces, ahora sí, según lo que nos dice nuestra forma equivalente, y' o f' de t va a ser igual a v, que en este caso sería esta expresión, c por t más d, eso multiplicado por u', que sería a, menos u, que sería esta expresión, at más b, por v', que sería c, sobre v cuadrada, que sería este término, al cuadrado. Y bueno, realmente así quedaría directamente nuestra derivada. Podemos simplificar, es verdad, algunos términos, pero bueno, para no extendernos tanto en este video, y ya quedaría como trabajo del alumno el hacer los desarrollos respectivos, hacer el producto de términos entre esos dos, ver si hay términos semejantes y se cancela. Ejercicio 3, tendríamos la función definida como x cúbica más x menos raíz de x, todo eso sobre 2 veces raíz de x. Antes de derivar esta expresión, vamos a hacerle un tratamiento. Entonces, primero vamos a factorizar el 1/2, que multiplicaría a ese cociente. También vamos a aplicar propiedad distributiva de la división, donde vamos a dividir cada uno de los términos del numerador entre el término del denominador. Queda entonces 1/2 de x cúbica sobre raíz de x más x sobre raíz de x menos la raíz sobre la raíz. Siguiente, quedaría 1/2 de, pasando a lo que viene siendo exponiendo cada uno de los términos con una potencia, quedaría x cúbica sobre x al 1/2 más x sobre x al 1/2. En este caso son términos iguales, es el mismo número dividido entre sí mismo, pues sería 1. Siguiente, con las propiedades de los exponentes, entonces nos quedaría 1/2 que multiplica x a la potencia 3 menos 1/2 más x a la potencia 1 menos 1/2 menos 1. Resolviendo eso, pues nos quedaría 1/2 de, en este caso, x a la 5/2 más x al 1/2 menos 1. Ahora sí, f' sería la derivada de esta expresión aplicando otra vez las propiedades de la unidad como en el primer ejercicio. Nos quedaría 1/2 que multiplica a la derivada de x a la 5/2 más la derivada de x a la 1/2 más la derivada de menos 1. Veríamos que la última derivada sería 0, pues es la derivada de una constante, y las otras dos derivadas tienen la forma x a la n. Por tanto, su resultante quedaría 1/2 por 5/2 de x a la 5/2 menos 1 más 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Resolviendo, pues nos quedaría 1/2 que multiplica a 5/2 de x. Resolvemos la diferencia de la potencia, que sería 5/2 menos 2 o 5/2 menos 2/2. Nos va a quedar 3/2 más 1/2 de x a la 1/2. Y así quedaría en este caso la derivada de nuestro tercer ejercicio. Cuarto, tenemos ahora f de x igual a la raíz cúbica de a cuadrada menos x cuadrada. Para esto vamos a utilizar una expresión equivalente donde yo la voy a visualizar como y a la raíz cúbica de u. ¿Vale? Todo para mí esto va a ser u. Y y pues ya sabemos que directamente es f de x. Siguiente, voy a elevar al cubo ambos lados de la expresión, quedando y cúbica igual a u. Ahora sí, derivando ambos lados de la expresión con respecto de x, pues me va a quedar 3 por y cuadrada por y' igual a u'. Despejando y', me quedaría u' sobre 3 veces y cuadrada. Muy bien, entonces, ¿qué derivada utilizamos aquí? Pues utilizamos la derivada
con la forma u a la n, cuya resultante es n por u a la n menos 1 por sub prima, donde lo utilizamos precisamente del lado izquierdo de esta expresión, pues esto es una u o una función realmente, y estamos haciendo la derivada de una función donde se tiene que aplicar regla de la cadena. Entonces, bueno, ahora dicho esto, vemos que esta va a ser la estructura resultante de esta derivada, donde ¿quién va a ser y? Va a ser f de x, u, habíamos dicho que va a ser todo lo que está dentro del radical, que sería a cuadrada menos x cuadrada, y su prima o la derivada de u sería este término, como es una constante, al derivarlo se hace 0, y bueno, solamente nos quedaría la derivada del segundo término, que sería menos 2x. Ahora sí, ya conocemos todas las partes de nuestra resultante, por tanto, f', o sea, y', va a ser igual a u', que sería menos 2x, sobre 3 veces y cuadrado. ¿Quién es y en este caso? Pues es f de x, o sea, esta expresión. Raíz cúbica de a cuadrada menos x cuadrada al cuadrado. Pero podemos simplificarlo como menos 2x sobre 3 veces, en este caso, a cuadrada menos x cuadrada a la 2/3. Qué bien, también pudimos haberlo dejado expresado como menos 2x sobre 3 veces f de x al cuadrado. Esto también depende de los autores o de la literatura, ¿sí?, que estén trabajando. Cualquiera de las dos notaciones pues, son totalmente válidas. Ejercicio 5, tenemos f de x igual a por la raíz de a más bx. Volvemos a utilizar una expresión equivalente. Para mí, yo esto lo visualizo como y igual a u por la raíz de v, donde voy a elevar al cuadrado ambos lados de la expresión, quedando y cuadrada igual a u cuadrada por v. Derivamos ambos lados de la expresión. Del lado izquierdo vamos a tener la forma u a la n, que sería 2 por y', y del lado derecho vamos a tener la forma u por v, donde u sería u cuadrada y v pues es v. Entonces sería el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero, que sería 2u por u'. Reescribiendo, quedaría u cuadrada por v' más 2 veces u por v por u', todo eso entre 2y, que va a ser igual a y'. Entonces, bueno, usamos, como dijimos, la derivada u a la n, pero también una de las nuevas derivadas que no habíamos comentado, que es la derivada con la forma u por v, que esa sería su resultante. Muy bien, identifiquemos cada una de las partes. Pues y decimos que es f de x, u va a ser en este caso x, por tanto su prima o su derivada es 1. Siguiente, v, dijimos que es lo que está dentro del radical, que sería a más bx, por tanto su derivada, v' sería simplemente v. Entonces, configurando la resultante según lo que tenemos aquí descrito, f' nos va a quedar como u cuadrada, que sería x cuadrada, por v, más 2 veces u, que sería x, por v, que sería a más bx, por u', que sería u, sobre 2 veces y. Así lo voy a dejar ahora denotado como f de x. Entiéndase pues quién es f de x, todo esto. Entonces, nos quedaría d veces x cuadrada más 2x por a más bx sobre 2 veces f de x. Que bueno, simplificando, lo podemos reescribir y factorizando x en el numerador, quedaría x que multiplica bx más 2 veces a más bx, todo eso entre 2 por x por el radical. Podemos cancelar términos semejantes y al final nos quedaría bx más 2 por a más bx, todo eso sobre 2 veces ese radical. Quedando pues un poco más simplificada esta expresión. Bueno, es verdad que podemos simplificar un poco más, pero bueno,
como pues realizar el producto de estos dos términos, reducir términos al final con la suma, pero como les decía, si lo dejan expresado hasta aquí, pues en muchas de las fuentes o autores pues lo permiten demasiado. Muy bien, ejercicio número 6. Tenemos ahora la función f de x definida como raíz cúbica de 2 más 3t, este está en función de t, sobre 2 menos 3t. Una vez más, esta expresión yo la voy a visualizar a través de un equivalente, que sería y igual a la raíz cúbica de u sobre v. Elevando al cubo a ambos lados de la expresión quedaría y cúbica igual a u sobre v, y pasando este término del denominador al otro lado, multiplicando, tendríamos v por y cúbica igual a u. Ahora sí, derivando ambos lados de la expresión, pues nos quedaría v por la derivada de este término, que sería 3y cuadrada por y' más y cúbica por v' igual a u'. Despejando y', nos quedaría entonces ya en un solo paso, sería u', este término está sumando, pasa restando, por v' por y cúbica, aquí apliqué conmutativa, sobre todo este término que está multiplicando a y', que sería 3 veces v por y cuadrada. Ahora sí, identificamos quiénes son las partes. Ya no voy a poner quién es y, ¿sí? Ya sabemos, o creo que ya se entiende en este punto, que es f de t. Entonces, o la función en sí, f. Entonces, u es el término del numerador dentro del radical, que sería 2 más 3t, por tanto su prima sería 3. El término del denominador dentro del radical sería v, entonces sería 2 menos 3t, por tanto v sería menos 3. Ahora sí, entonces, reescribiendo, f' nos dice que va a ser igual a u', que sería 3, menos v', que sería menos 3, por y cúbica, lo voy a poner como f de t cúbica, sobre 3 veces v, que en este caso sería 2 menos 3t, por y cuadrada, o sea, f de t al cuadrado. Aquí, bueno, podemos factorizar 3 en el numerador, ¿sí? Para que se cancele con el 3 del denominador. También aplicar el regla de los signos, o ley de los signos, menos por menos daría más. Entonces nos va a quedar 1 más f de t al cubo sobre 2 menos 3t por f de t al cuadrado. Y así quedaría nuestra f de t o nuestra derivada de la función. Siguiente, número 7, tenemos la expresión f de x definida como x sobre raíz cuadrada de a menos bx. Una vez más, con nuestra expresión equivalente quedaría y igual a u sobre la raíz de v. Elevamos al cuadrado a ambos lados de la expresión, nos quedaría y cuadrada igual a u cuadrada sobre v. Este término lo pasamos multiplicando y nos quedaría v por y cuadrada igual a u cuadrada. Derivando a ambos lados de la expresión, nos quedaría el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero, y del lado derecho la derivada quedaría 2 por u por u'. Despejando y', nos va a quedar 2 por u menos v' por y cuadrada, todo eso sobre 2 veces v por y. Identificamos quiénes son sus partes, entonces u sería x, su u' sería 1, v sería a menos bx y v' va a ser menos b. Quedando entonces la resultante, según lo que tenemos aquí descrito, sería 2 veces u, que sería x por u', que sería por 1, menos v', que sería menos b, por y cuadrada, o sea, f de x al cuadrado, sobre 2 veces v, que sería a menos bx por la función. Entonces, ya simplificando un poco más, pues bueno, nos quedaría 2x más b veces f de x al cuadrado sobre 2 veces a menos bx por f de x.
Y así quedaría la solución de nuestro séptimo ejercicio. Octavo ejemplo, tenemos f de x igual a x cuadrada por la raíz de 1 más x cuadrado. Una vez más, con nuestra expresión equivalente sería y igual a u por la raíz de v. Elevando al cuadrado ambos lados de la expresión quedaría y cuadrada por v. Derivando ambos lados nos quedaría 2 veces y por y' igual al primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Despejando y', pues nos va a quedar la siguiente expresión. Aquí es prima más 2u por v por u', esto es prima, sobre 2y. Ahora sí, tomando sus equivalentes, vemos quién es u, que en este caso sería u cuadrada, su u' sería 2x, y bueno, vamos a necesitar una u cuadrada que sería x cuarta. También v sería 1 más x cuadrada, por tanto su prima sería 2x. Bueno, son semejantes. Ahora sí, la resultante quedaría como f de x, f' de x, igual a u cuadrada, que es x cuarta, por v', que sería 2x, más 2 veces u, que sería x cuadrada, por v, que sería 1 más x cuadrada, por u', que sería 2x, sobre 2 veces y o 2 veces la función. Aquí, bueno, podríamos factorizar términos como por ejemplo 2x, que está multiplicando a los dos términos del numerador. También podríamos factorizar x cuadrada, ambos también lo contienen, etcétera, ¿no? Pero bueno, por el momento, les decía, así lo vamos a ir dejando. Porque les decía, el objetivo aquí es que vean cómo se puede derivar de una forma un poco más alterna y no ir arrastrando tantos elementos. Muy bien, ejemplo número 9, tenemos ahora f de x igual a logaritmo natural de a por x a la b. Antes, en este tipo de funciones que queremos derivar y que involucran el operador logaritmo, una de las recomendaciones que yo siempre hago es aplicar las propiedades de los logaritmos antes de derivar siquiera, porque bueno, te simplifica mucho las cosas. Al aplicar propiedades de logaritmos, primero, una de las propiedades es el producto de términos dentro del argumento logarítmico, que nos permite separarlo como logaritmo de a más el logaritmo de x a la b. Otra de las propiedades, ahora lo vamos a aplicar en esta, que vemos que tenemos el argumento logarítmico a una potencia n y se puede reescribir como n veces el logaritmo de x. Y ya queda más simplificado que lo que tenemos aquí. Entonces, del lado derecho voy a poner tanto las propiedades como la derivada que estamos utilizando. Pero bueno, eso ya es al final. Entonces, f' de x va a ser, en este caso, no, voy a poner mejor las propiedades. Entonces, las propiedades logarítmicas, primero tenemos el logaritmo, base lo que sea, de a por b, lo puedo reescribir como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Que aquí fue donde precisamente en este paso se aplicó esta propiedad. Segundo, tenemos otra propiedad que si yo tengo a la potencia b, lo puedo escribir como b veces el logaritmo de a. Y que fue precisamente para este término, para que pasara a esto. Una de las derivadas que vamos a estar utilizando, pues es simplemente la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Entonces, ahora sí, nos quedaría la derivada del logaritmo natural de a más n veces el logaritmo natural de x. Aplicando las propiedades de linealidad de la derivada, nos quedaría la derivada del logaritmo natural de a más n veces la derivada del logaritmo natural de x. Como logaritmo natural de a es una constante, pues, y al derivarla se va a hacer 0. Y simplemente nos quedaría n por 1 sobre x como resultante, o n sobre x. Ejercicio número 10. Ahora tenemos la función definida como logaritmo base 10
de x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. Volvemos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí la voy a hacer ya directo a todo. Entonces nos quedaría 2 veces el logaritmo de x menos el logaritmo de 1 más x cuadrado. Aplicando las propiedades, ya derivando, nos quedaría f' de x igual a la derivada de toda esa expresión. Aplicando las propiedades de linealidad de la derivada, ahora sí, nos quedaría 2 veces la derivada del logaritmo de x menos la derivada del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Entonces, en este caso vamos a utilizar ahora la derivada de la forma logaritmo base a de u, donde su resultante es logaritmo base a de sobre u por u'. Donde en este caso, ¿quién va a ser u? Va a ser simplemente x, por tanto su prima sería 1. Y en la segunda derivada, su u es 1 más x cuadrada, por tanto su prima sería 2x. Estructurando entonces la resultante según lo que tenemos aquí, nos va a quedar 2 veces el logaritmo base 10 de e sobre su u, que sería x, por su prima, que sería 1. Menos la derivada del logaritmo base 10 de 1 más x cuadrada, cuyo resultante también sería logaritmo base 10 de e sobre su u, que en este caso es 1 más x cuadrada, por su prima, que sería 2x. Bueno, aquí podemos factorizar, y si lo vamos a hacer, logaritmo base 10 de e y también el 2. Ambos términos lo contienen, entonces quedaría 2 veces el logaritmo base 10 de e, que multiplica a 1 sobre x, menos x sobre 1 más x cuadrado. Y así, en términos generales, quedaría la solución para este ejercicio. Una vez más, es verdad, se puede simplificar haciendo la suma de fracciones, o en este caso la diferencia de fracciones, y bueno, ir cancelando términos. Ejercicio número 11, tenemos f de x igual al logaritmo natural de la raíz de a más bt, está en función de t, sobre a menos bt. Aquí lo voy a reescribir el radical como una potencia, quedando entonces ese cociente elevado a la potencia 1 medio. Aplicando propiedad de los logaritmos nos quedaría 1 medio del logaritmo natural de ese cociente. Siguiente, aplicando otra de las propiedades de los logaritmos, nos quedaría logaritmo de a más bt menos el logaritmo natural de a menos bt. Ahora sí, derivando, que es con respecto a t, nos quedaría la derivada con respecto de t de 1 medio del logaritmo natural de a más bt menos el logaritmo de a menos bt. Aplicando propiedades de linealidad nos quedaría 1 medio de lo que es la derivada con respecto de t del logaritmo natural de a más bt menos la derivada con respecto de t del logaritmo natural de a menos bt. Entonces, en este caso va a tener la forma la derivada, voy a dejarla en términos de t, la derivada con respecto de t del logaritmo natural de u, cuya resultante es u' sobre u, directamente. Entonces, de la primera, su u va a ser a más bt y su u' sería simplemente b. De la segunda sería u igual a menos bt y su prima sería menos bt. Entonces, la derivada nos va a quedar como 1 medio que multiplica a su u' sobre su u menos la segunda derivada o la derivada del segundo término, que también nos quedaría su u' sobre su u, quedando menos b sobre a menos bt. Aquí, pues bueno, podemos aplicar ley de los signos, menos por menos nos va a dar más. Entonces nos va a quedar 1 medio de b sobre a más bt más b sobre a menos bt. Y así quedaría en términos generales. Aquí siento que, bueno, me estoy dando cuenta que en las otras derivadas, donde teníamos la función con respecto de t, creo que aquí tuve ese detalle, lo puse con respecto de x, ¿sí? Para que estén conscientes de ese detalle, ¿no? Ahí, eso fue error mío, pero bueno, es por la velocidad del video. Muy bien, entonces, ejercicio número 2, tenemos ahora f de
En esta función, ahora vemos que vamos a tener la forma a la u, cuya derivada sería derivada con respecto de x de a la u, cuya resultante va a ser logaritmo natural de a por a la u. En este caso, ¿quién es u? Pues va a ser la potencia, que es nx, por tanto, me faltó u', perdonen. Por tanto, su u' pues va a ser directa, o la derivada de u va a ser directamente n. Por tanto, entonces, f' se describiría como la derivada con respecto de x de 10 a la potencia nx. Como habíamos comentado, va a tener esta forma, por tanto, su resultante va a ser logaritmo natural base 10, ¿sí? Que es la base, por la función prácticamente que es AU, que sería 10 por elevado a la potencia nx por su u'. Ya simplificando nos quedaría n veces el logaritmo natural de 10 por 10 a la nx. Una vez más, podemos simplificar efectivamente nuestra expresión aplicando propiedades de los logaritmos, pasar este n como la potencia de este argumento logarítmico, que sería 10, y bueno, simplificar un poco más, ¿no? Pero bueno, sí se va a quedar. Treceavo ejemplo sería f de x igual a 2 sobre x por e a la nx. En este caso, con nuestra expresión equivalente, sería, lo voy a visualizar como y igual a una constante, la voy a nombrar como c, sobre u por v. Siguiente, pues todo este término del denominador lo voy a pasar multiplicando hacia el otro lado, quedando u por v por y igual a c. Derivando ambos lados de la expresión, tendríamos u por v por y' más u por v' por y más u' por v por y igual a 0. Pues la derivada de una constante es 0. Despejando de esta expresión a y', pues nos va a quedar y' igual a menos u por y por v' menos v por y por u', que serían estos dos términos. Nótese que nada más aplicando propiedad conmutativa dejé al final sus respectivas primas. Todo eso dividido entre u por v. Entonces identificamos quiénes son esos elementos. Entonces veríamos que u va a ser x, por tanto su prima sería 1. Siguiente, v sería e a la nx. En este caso vamos a derivarla con la forma e a la u, cuya resultante es e a la u por su u'. ¿Quién sería u en este caso? Pues sería nx, por tanto su u' sería n. Entonces v' va a quedar n veces por e a la nx. Ahora sí, tenemos todos los elementos y configuramos la resultante. Por tanto, f' nos va a quedar como, voy a factorizar ya el menos del numerador, quedando menos el siguiente cociente, que sería u por y, que sería la función, por v', que sería n por e a la nx, más v, que sería e a la nx, por la función, por su prima, que sería 1. Todo eso entre u por v. En el numerador podemos factorizar tanto la función f de x, pues ambos términos lo contienen, al igual que el exponencial, quedando entonces menos el exponencial por la función, todo eso que multiplica, en este caso nos quedaría simplemente n por x, como ese término, y en el segundo simplemente nos quedaría más 1. Todo eso entre x por e a la nx. Podemos simplificar términos, se estarían dividiendo, serían la unidad, y al final pues nos va a quedar menos f de x entre x que multiplica 1 más nx. Así quedaría entonces la solución para este ejemplo. Siguiente, 14avo. Ahora tendremos la función definida como x cuadrada por e a la x. Aquí, bueno, voy a aplicar propiedades de los exponentes para subir el término del denominador con signo puesto en su potencia al numerador, quedando x cuadrada por e a la menos x.
También no se había comentado, pero siempre es mejor estar derivando con la forma u por b que con la forma u sobre b. Bueno, es una de mis recomendaciones. Por tanto, esta expresión va a tener la forma y igual a u por b, perdón, sin prima, donde su derivada quedaría u por v' más u' por v. Identificamos quién es u, en este caso sería x cuadrada, su respectiva prima sería 2x, v sería e a la menos x, y su v', que sería la derivada de e a la menos x, que tiene forma e a la u, pues sería e a la u por su u', donde su u es menos x, por tanto su prima es menos 1. Entonces, menos e a la menos x. Entonces, configurando la resultante, nos quedaría, según lo que tenemos aquí descrito, f' igual a u por v, que entonces sería este término por este otro, que sería menos x cuadrada por e a la menos x, más u' por v, que sería e a la menos x por 2x. Bueno, podemos factorizar tanto a x, a ambos términos, como al exponencial, pues ambos lo contienen. Haciendo eso, entonces nos quedaría x por e a la menos x, que multiplica a menos x más 2. Quinceavo ejercicio sería f de x igual a x por tangente de x cuadrado. Una vez más, bueno, aquí en este caso, y dependiendo ya cada quien cómo lo maneje, porque podríamos describir a esta expresión como y igual a u por v, donde u sería x y v sería tangente de x cuadrado. O también lo podríamos escribir como y igual a u por tangente de v. ¿Vale? Aquí, pues les decía, ya depende cómo lo trabaje cada uno. Yo lo voy a trabajar precisamente de esta forma, donde vamos a estar utilizando la derivada de tangente de u, cuya resultante sería secante cuadrada de u por su prima. También, bueno, vamos a utilizar la derivada de u por v. Entonces, derivando, nos va a quedar y' igual a el primer término por la derivada del segundo, que sería secante cuadrado de v por v'. Hay que entender que v va a ser el argumento trigonométrico y v' ya no lo es. Más el segundo término, que sería tangente de v por su respectiva prima. Muy bien, entonces, bueno, para evitar un poco de confusiones, de todos modos voy a reescribir esta expresión. Voy a poner primero todas las respectivas primas. Sería v' por u por secante cuadrada de v, más u' por tangente de v. Identificamos quiénes son los elementos. U sería x, su prima por tanto sería 1, v sería en este caso x cuadrada y v' sería 2x. Entonces, como les decía, trabajarlo de esta manera, el operador tangente se vuelve parte de la estructura de derivación y sus resultantes en la resultante van a aparecer precisamente expresiones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, ya reescribiendo, la resultante quedaría como f' igual a v', que sería 2x, por u, que sería x, por secante cuadrada de v, que sería x cuadrada, más u', que sería 1, por tangente de v, que sería x cuadrada. Simplificando, pues nos quedaría 2x cuadrada por secante cuadrada de x cuadrada, más tangente de x cuadrada. Siguiente ejemplo, nos quedaría, o tendríamos, perdón, f de x, número 16, que sería seno de 2x por coseno de x. En este caso lo voy a visualizar como y igual a u por v, creo que así va a ser más sencillo. Y también este tipo de cositas de discernir cómo lo podríamos ver, porque bueno, una forma de verlo sería y igual a seno de u por v, o y igual a seno de u por coseno de v, etcétera, ¿no? Entonces se puede ver de diferentes maneras. Les decía, desde mi experiencia, y según yo, en este caso, creo que esta sería la forma mejor. Entonces, o la mejor forma. Entonces, y' pues quedaría u por v' más u' por v. ¿Quién sería u? En este caso sería seno de 2x, su u', entonces sería la derivada de seno de u. Bueno, tiene una u que sería 2x,
Entonces su resultante sería coseno de 2x por la derivada de su u, que sería 2. Segundo término sería v, que sería coseno de x, su derivada sería menos seno de x. Ahora sí, configurando la resultante, nos dice que va a ser u por v', entonces va a ser menos seno de x por seno de 2x, más u', que sería 2 veces coseno de 2x, por v, que sería coseno de x. Siguiente, el número 17, tenemos f de x igual al logaritmo natural de la raíz de coseno de 2x. Para esto, aplicando y reescribiendo este radical como potencia y aplicando las propiedades de los logaritmos, pues bueno, nos quedaría como un medio del logaritmo natural de coseno de 2x. Precisamente aquí no voy a utilizar una expresión equivalente, entonces directamente derivamos la función y sería la derivada con respecto de x de un medio de logaritmo natural de coseno de 2x. Entonces tiene la forma, bueno, aplicando las propiedades de linealidad nos quedaría un medio de la derivada del logaritmo de coseno de 2x. Entonces esta derivada tiene la forma logaritmo natural de u, cuyo resultante va a ser u' sobre u, donde su u va a ser coseno de 2x. Por tanto, su prima sería menos 2 veces seno de 2x. Entonces, ahora sí, f' va a quedar como un medio de su u' sobre su u. Cancelamos términos, menos por más va a dar menos, seno sobre coseno del mismo ángulo sería tangente de 2x. Así quedaría entonces el resultado del ejercicio 17. Número 18, vamos a tener la función f de x definida como x por el ax sobre seno de x. Aquí lo voy a visualizar como y igual a u por v sobre w. Siguiente, voy a pasar este término del denominador, bueno, que está dividiendo, multiplicando hacia el otro lado, w por y igual a u por v. Ahí se imprime. Derivamos ambos lados y nos va a quedar el primer término por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aplicamos la misma, derivada u por v a ambos lados de la expresión, quedando la siguiente secuencia. Despejando y' de la ecuación, nos quedaría y' igual a u por v' más v por u' menos y por w' sobre w. Identificamos quiénes son esos elementos. U sería x, u' sería 1, v sería e a la x, v' sería e a la x otra vez, su derivada de e a la x es e a la x, y siguiente, w, el término del denominador sería seno de x, w' sería coseno de x. Entonces, dando resultado, vamos a tener u por v', que sería este término por este, sería x por e a la x, más v por u', que sería simplemente e a la x, menos la función, que sería y, por w', que sería coseno de x. Todo eso sobre, en este caso, w, que sería seno de x. Bueno, realmente pues podemos simplificar un poco más, pero creo yo que sería lo más sencillo de trabajar, dejarlo así. La número 19 tendríamos la función f de x como x a la seno de x. Ya hemos comentado en su momento, este tipo de fórmulas es una exponencial donde su base, al igual que su potencia, son expresiones variables o funciones realmente. Entonces, esa tendría la forma y igual a v y su y' sería u a la v por v sobre u por u' más el logaritmo natural de u por v, donde ¿quién sería u en este caso? Sería x, su respectiva prima, su derivada sería 1, v, la potencia sería seno, y su respectiva prima sería coseno de x. Por tanto, f' de x va a ser la misma función que multiplica a v, que sería seno de x, sobre u, que sería x, por u', que sería 1,
más logaritmo natural de u, que sería x por v', que sería coseno. Simplificando, pues bueno, nos quedaría f de x, que multiplica a seno de x sobre x, más coseno de x por el logaritmo natural de x. Y el último ejercicio, tendríamos f de x igual a logaritmo natural de x elevado a la potencia x. Una vez más, vamos a utilizar la forma u a la v, cuya prima sería u a la v, que multiplica a v sobre u por u', más el logaritmo natural de u por v'. Donde u en este caso es logaritmo natural de x, su u' sería 1 sobre x, v sería x, la potencia, y su derivada sería 1. Configurando la resultante, nos quedaría que sería la función original, que multiplica a v, que sería x sobre u, que sería el logaritmo natural de x, por u', que sería 1 sobre x, más el logaritmo natural de u, que en este caso sería otra vez el logaritmo natural adentro de x por v', que sería 1. Vemos que estos términos serían la unidad y al final nos quedaría entonces la función original, que multiplica a 1 sobre el logaritmo natural de x, más el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Muy bien, y que bueno, por este video terminamos con nuestros 20 ejercicios tratando de exponer diferentes formas, cómo se trabajan, cómo sí se podrían trabajar unas como otras, ¿vale? Entonces yo lo estoy haciendo desde mi experiencia, ¿sí? Es importante que noten eso, porque bueno, hay gente que prefiere hacerlo de una o de otra forma y que es totalmente válido. También hay que entender que en muchos de los ejercicios, o en algunos de los ejercicios, ya no recuerdo bien, pero no simplificamos cuando sí se podría simplificar y dejar más compacta la expresión. Porque bueno, en su momento pues podría haber la necesidad de volverla a derivar y entonces tener una expresión no reducida o no simplificada, pues conllevaría pues a una problemática de que se vuelve más complejo el volverla a derivar. Y ya simplificada, al volverla a derivar es más sencillo. Muy bien, espero que cada uno de los pasos haya quedado claro dentro del proceso. Les deseo un buen aprendizaje y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.